Cada año, miles de turistas acuden a Cairo para ver las impresionantes pirámides de Giza. Desde su construcción hace casi 4.000 años, las tres estructuras han sido el centro de la leyenda, el folclore y el debate. Los historiadores aún están debatiendo cómo una antigua civilización logró construir estas maravillas arquitectónicas. Pero en lugar del cómo, hoy estamos mirando el quién. Estimado en 20.000 fuertes, la fuerza laboral de la pirámide era una fuerza con la que se debía contar. En Naughty History estamos explorando cómo era la vida como obrero de la construcción de pirámides en el antiguo Egipto. Antes de que comencemos a descubrir, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario sobre qué época histórica loca te gustaría escuchar a continuación. ¿Esclavos? ¿Extranjeros? ¿Extraterrestres? Durante casi 4.000 años, ha circulado el rumor sobre quién exactamente construyó las pirámides egipcias de Giza. Debido a su notable construcción e ingeniería, tanto historiadores como teóricos de la conspiración se preguntaban sobre la fuerza laboral que logró tal hazaña. Y la respuesta es, por favor, tamborileo. Los egipcios. Muchos egipcios. Se cree que el equipo completo de la pirámide está compuesto por unas 4.000 personas, pero cada año, cuando el Nilo se inundaba, venían 16.000 a 20.000 trabajadores estacionales para echar una mano en la obra, mientras que algunos de estos trabajadores eran expertos en carpintería, mampostería o arquitectura. La mayor parte de la fuerza laboral egipcia estaba compuesta por obreros no calificados que venían por unos pocos meses cada vez. Aparentemente, no lo sé, no era una excusa para evitar el servicio en la pirámide. Desde llevar agua hasta medir piedra, había un trabajo para cada Tom, Dick o Harry. A pesar de una fuerza de trabajo de novatos, la construcción de la pirámide fue increíblemente precisa. Cada pirámide es simétrica, perfectamente alineada con las otras pirámides, y orientada astronómicamente de acuerdo a la constelación de Orión. También son relojes de sol funcionales y orientados al norte, sur, este y oeste. ¿Excediéndose mucho? Los egipcios demostraron una división avanzada de trabajo en los sitios de construcción de pirámides, con títulos de trabajo y rangos altamente organizados. Estamos hablando de la tripulación de limpieza al nivel específico de director regional. Los arqueólogos descubrieron al menos 25 puestos de trabajo únicos para la construcción. Si eras altamente habilidoso e importante, podrías llegar a ser un supervisor responsable de un gran grupo de hombres. En un esfuerzo por dividir y conquistar, una banda de trabajadores se dividió en 2 equipos, y luego en 5 tribus. Para hacerlo aún más confuso, esas tribus se dividieron en divisiones. ¿Ya te duele la cabeza? Cada división tenía un jeroglífico que los representaba, algo así como un nombre de equipo. Estas divisiones se llamaban cosas como resistencia, perfección, y los borrachos porque cada proyecto de grupo tiene un vago, ¿verdad? Los arqueólogos han encontrado estos jeroglíficos tallados dentro de las pirámides y en las fundaciones, mostrando diferentes grupos dejando su marca literal en la historia. También encontraron estas marcas en los lados este y oeste de los monumentos, lo que sugiere que la construcción se convirtió en una competencia amistosa entre equipos de trabajadores. Ojos claros, corazones llenos, no puedo perder. Construir manualmente pirámides de 400 pies de altura no era todo diversión y juegos. Los exámenes de los esqueletos de los trabajadores de las pirámides muestran evidencia de artritis, huesos deformes y extremidades rotas. Los accidentes eran moneda corriente, al igual que el trabajo manual extenuante. Estos empleados trabajaban literalmente hasta la médula. La mayoría tenía osteofitos, crecimientos óseos anormales, causados por trabajo pesado crónico. Las espinas dañadas y los pies astillados eran otras dolencias comunes, tanto para las condiciones de trabajo seguras. Estos trabajadores trataban con sangre, sudor y probablemente lágrimas. El pueblo de trabajadores de la pirámide tenía un hospital, y algunos de los huesos rotos mostraban evidencia de curación, que los trabajadores probablemente recibieron algunos tratamientos médicos para accidentes laborales. Aún así, la edad promedio de muerte de los trabajadores de la pirámide era entre 30 y 35 años. Para comparar, la esperanza de vida móvil en ese momento era entre 50 a 60 años de edad. Larga vida al rey, y no tanto a sus servidores obedientes. Apúntanos. Los adolescentes borrachos no eran los únicos trabajadores que bebían en el trabajo. La cerveza gratis era un beneficio de la construcción de pirámides, con los supervisores y la alta dirección ganando las jarras más grandes. La cerveza servía como alimento para los trabajadores, así como refresco y recompensa. En promedio, los trabajadores ganan raciones de 4 o 5 litros de cerveza al día. Para poner eso en perspectiva, eso es alrededor de 14 mililitros. Ahora, imagina intentar transportar una roca de 5 toneladas a través del desierto del Sahara después de 14 años. No es de extrañar que hubiera tantos accidentes.
Trabajar en las pirámides probablemente no era opcional. Se piensa generalmente que la construcción de las pirámides era una especie de impuesto que todo el mundo debía, con el rey llevando un registro de cuánto tiempo había contribuido cada hombre capaz. Mientras tanto, los trabajadores capacitados eran pagados y mantenidos en el personal a tiempo completo. Aún así, muchas pruebas sugieren que los egipcios se enorgullecían de su trabajo en la pirámide, y algunos derramaron lágrimas. Sus pirámides mismas fueron destinadas para los restos de los faraones difuntos, para que pudieran seguir gobernando en la vida futura como reyes de los muertos. La construcción de estas se veía como próspera para Egipto en su conjunto y garantizaría la propia vida después de la muerte de los trabajadores. Además de la aldea de trabajadores de la pirámide, también había un cementerio en el lugar para los trabajadores y los miembros de su familia que murieron. Los trabajadores de mayor rango recibieron tumbas más elaboradas, pero en general, la mayoría de los trabajadores fueron enterrados con pan y cerveza, como provisiones para la vida después de la muerte. Las sepulturas descubiertas sugieren un profundo aprecio por los trabajadores de la pirámide y sus contribuciones, ya que la vida después de la muerte se veía como el siguiente capítulo significativo en la vida de un antiguo egipcio. Eso hace que trabajar junto a tu propia tumba sea un pensamiento un poco más alegre. Incluso los ingenieros modernos no están completamente seguros de cómo los egipcios construyeron las pirámides. Algunos teorizan que se utilizaron trineos para mover piedras y se crearon rampas para levantarlas. Una cosa en la que todos están de acuerdo es que estas piedras eran pesadas como el infierno. Estos bloques pesaban entre 2 y 9 toneladas, lo que significa que podrían pesar más que un elefante. Después de extraer la piedra, tenía que ser transportada desde la cantera, a veces a través del Nilo, en una barcaza, arrastrada a un lado y finalmente levantada en su lugar. Los trabajadores trabajarían en equipos para mover la piedra, lo que significa que tu día entero podría pasar arrastrando una roca por la arena. No parece el trabajo más satisfactorio. La construcción intensiva y el sol caliente de verano pueden provocar bastante apetito. A los trabajadores de las pirámides se les proporcionó una dieta rica en proteínas de ganado, ovejas y animales de granja, cabra, pescado y lentejas. No hay menú apto para veganos aquí. Para mantener a una fuerza laboral muy grande y hambrienta, se estima que se sacrificaban 4.000 animales todos los días. El tamaño de la villa de la pirámide no era ninguna broma. Esa cantidad de ganado requería un espacio de 465 millas cuadradas, que es aproximadamente el tamaño de Los Ángeles. No todas las carnes eran iguales, y la jerarquía de la fuerza de trabajo determinaba qué comida se te servía. La carne de res se reservaba para los funcionarios de alto rango, ya que una cena de bistec era lo más fino en la cena, incluso en aquel entonces. Los trabajadores temporales en las pirámides pasaban por un gran cambio cultural. Provenientes de aldeas de todo Egipto, muchos de los trabajadores no calificados vivían en comunidades pequeñas y pobres. De repente serían llamados por el rey para su servicio cívico, recogidos en un barco y enviados a la ciudad, y llevados al sitio de construcción donde se encontrarían por primera vez con las estructuras masivas, y vivirían entre más personas de las que habían visto en su vida. Para muchos, se sentía como si hubieran viajado en el tiempo a otro mundo. Estas estancias de 3 meses eran casi como un estudio en el extranjero del antiguo Egipto. Los trabajadores temporales podían conocer gente de todas partes y desarrollar camaradería. Para algunos, las provisiones proporcionadas eran una mejora de su vida en casa. Casi podrías llamarlo unas vacaciones. Menos el trabajo manual literalmente rompe espaldas. Si estás imaginando el pueblo de los trabajadores de la pirámide como un barrio marginal a medio hacer, piénsalo de nuevo. Las pirámides tardaron entre 20 y 30 años en completarse, y los trabajadores a tiempo completo y sus familias lo hicieron su hogar. Había dormitorios comunitarios, comedores, panaderías, cervecerías, cocinas y hospitales, lo que lo convertía en una impresionante ciudad por sí misma. Los trabajadores temporales más a menudo se quedaban fuera del campus, por así decirlo, acampando en arreglos para dormir improvisados durante los meses de verano y principios de otoño, separando a los trabajadores durmientes del sitio de construcción. Había una enorme pared de piedra de 600 pies de largo, llamada la Pared del Cuervo. Esta barrera separaba la ciudad de los vivos del sagrado sitio piramidal de los muertos. Sin una guardia nocturna para proteger la pared, esto probablemente hizo una historia de fogata bastante espeluznante. Entonces, ¿qué dices? ¿Sacrificarías tu vida actual o tu alma en el próximo mundo? 1. Quizás solo por la oportunidad de contribuir a uno de los monumentos más grandes de todos los tiempos. Háganos saber en los comentarios cómo te iría como un trabajador de la construcción antiguo. Y dinos sobre qué vidas históricas te gustaría aprender a continuación.